noches, mis queridos estudiantes. Hoy, continuando con los cursos de sistemas de producción, vamos a hablar de un tema asociado a una de las tres funciones básicas de la producción, que son planeación, programación y control. Hoy abordaremos el caso de la programación de la producción, o más conocido como scheduling. Scheduling, como ya lo hemos visto, ya se ha dicho antes, no es más que la calendarización, es decir, asignar recursos, en este caso tiempo, lugar, a el ejercicio de la producción, con base en una planeación previa que se hizo de esta, en la cual se recolectaron los pedidos, se determinó la demanda, se hizo el listamiento de medios de trabajo, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto, entonces, vamos a desarrollar hoy un ejercicio de scheduling. El scheduling consiste básicamente en dos funciones. Una primera función, que es determinar la secuencia u orden de producción, es decir, el orden en el cual las tareas que tengo, las N tareas que tengo, van a ser cargadas a la máquina o a las diferentes máquinas. Y la segunda es determinar el programa de producción como tal, que nos va a permitir el posterior control, que es el Schedule Floor Control o Shop Floor Control, como también se le conoce. El propósito es determinar los tiempos de carga y descarga del medio de trabajo, es decir, en qué momento entra la tarea al medio de trabajo y en qué momento sale del medio de trabajo. Claro, esto lo vamos a ver a través de un ejemplo, el cual previamente ya ha sido cargado un poco en Excel para poder tener los datos, y lo vamos a ir construyendo sobre la marcha. De igual manera, existen unas condiciones, unas variaciones del scheduling, las cuales las vamos a ir mencionando sobre la marcha y en futuros videos. Bueno, arranquemos entonces con el ejemplo con la aplicación de scheduling. El caso previo que les había dicho consiste en un scheduling en el cual tengo 4 tareas a programar. Como se observa, la tarea A, B, C y D. Cada tarea tiene su fecha de llegada, es decir, el momento en el cual el pedido fue tomado por el proveedor, por la empresa. Por ejemplo, la tarea A, su pedido fue tomado el 2 de marzo del 2020. El due date, o fecha comprometida o pactada de entrega con el cliente, el cual, por ejemplo, para la tarea A es del 20 de marzo de 2020. El tamaño de pedido, es decir, la cantidad de unidades requeridas a través de esa orden de pedido, que para este caso es 10 para el producto A. El lote de transferencia, el cual habla de las unidades que van a transitar entre un medio de trabajo y otro. Este lote de transferencia puede ser variable, y aquí con esto empezamos a cambiar un poquito las condiciones de scheduling estocástico y empezamos a meterle variabilidad. Es decir, ya todos los pedidos van a tener la posibilidad de un lote de transferencia distinto. El lote de producción, el cual abajo tiene una observación, por lote de producción, para este caso vamos a entender la capacidad por vez de producción de la máquina. Es decir, si la máquina puede producir una unidad por vez, 2 unidades por vez, 3 unidades por vez, etc. Un ejemplo de esto, piensen ustedes para que lo tengan claro, es cuando nosotros tenemos 2 sanducheras. Una sanduchera individual, es decir, que por cada vez que yo la conecto y la pongo a funcionar, me hace un solo sándwich, y otra sanduchera que tiene 4 posiciones, de tal manera que yo puedo montar 4 sándwiches al mismo tiempo y prenderla, de tal manera que el tiempo de procesamiento, ¿vale?, es el equivalente a 4 por vez. La máquina me procesa a 4 por vez. Eso es lo que vamos a entender por LP o lote de producción. Tengo PT sub IJ, que es el processing time o el tiempo de procesamiento de la tarea I en la máquina J, el cual está dado en horas por unidad de producto. Y tenemos 3 medios de trabajo o máquinas, máquina 1, máquina 2 y máquina 3. El producto A, por ejemplo, por cada unidad de producto demora 7 unidades en la máquina 1, 7 unidades de tiempo o 7 horas. En la máquina 2 demora 3 horas por unidad de producto, y en la máquina 3 demora 2 horas por unidad de producto.
Y la secuencia. La secuencia es el orden de procesamiento que requiere el producto como tal. Es decir, la secuencia por la cual para poder salir como producto terminado tiene que pasar por las máquinas. Por ejemplo, el producto A tiene que entrar primero a la máquina 1, una vez sale de la máquina 1 va a la máquina 2, una vez termina su operación en la máquina 2 va a la máquina 3 y cuando sale de la máquina 3 se considera producto terminado. El producto B, por ejemplo, tiene una secuencia distinta. Primero entra a la máquina 1, una vez sale de la máquina 1, ingresa como segunda a la máquina 3. Una vez sale de su procesamiento en la máquina 3, se va como tercera a la máquina 2, donde una vez sale puede irse como producto terminado. Y así sucesivamente hasta la tarea D, la cual tiene una fecha de llegada o fecha de toma de pedido del 10 de marzo, una fecha pactada de entrega del 20 de abril, un tamaño de pedido de 10 unidades, un lote de transferencia de 10 unidades, un lote de producción, es decir, la máquina puede procesar 10 unidades por vez o al mismo tiempo. Su tiempo de procesamiento en la máquina 1 es de 5 horas por unidad, 2 horas por unidad en la máquina 2 y 1 hora por unidad en la máquina 3. Y la secuencia en la cual se debe cargar a máquinas es, empieza su secuencia en la máquina 3, después va a la máquina 2 y una vez sale de la máquina 2 va a la máquina 1. Además de esto, supongan ustedes que nuestra empresa trabaja con una jornada que es la siguiente: de lunes a viernes en jornada continua, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y se tiene programado un solo turno. Y una condicional adicional, y es que una vez cargado el pedido a la máquina no se admite el fraccionamiento. Es decir, una vez yo cargo el pedido a la máquina, no se admite desmontarlo para montar otro producto, salvo que el procesamiento del primero ya haya finalizado. ¿Listo? No puedo hacer fraccionamiento de pedidos. Esto como condición adicional de este scheduling en particular. Claro, no todas las empresas trabajan con esta condición. Hay algunas que admiten fraccionamiento entre pedidos y manejan prioridades, por ejemplo. Dado esto, entonces vamos a hacer nuestro scheduling. Nuestra primera parte del scheduling es un scheduling tabular. Es decir, desarrollamos una tablita en la cual vamos haciendo la programación de carga y descarga de cada una de las máquinas. Para este ejercicio que vamos a desarrollar, supongan ustedes que hemos trabajado bajo una regla que vamos a llamar FIFO. Va a ser nuestra regla de funcionamiento. Es decir, first in, first out. Primero que entra, primero que sale. Para este caso en particular, quiere decir que la primera tarea en ser recibida su orden por fecha de llegada es la primera tarea en ser programada. Y así sucesivamente hasta que la última tarea en la programación es la tarea que llegó más tarde. ¿Listo? Ahora, dadas las secuencias de procesamiento de cada una de ellas, esto no quiere decir que necesariamente la primera tarea en programar es la primera que va a salir, o que la última tarea en programar es la última que va a salir. ¿Claro? Y esto lo veremos a medida que lo desarrollamos. Entonces, empecemos a desarrollar esto y hagamos una tablita, porque el primer scheduling es tabular. Tarea. Vamos a tener nuestra demanda. Vamos a tener nuestro lote para cada una de estas tareas. Y para la máquina 1 vamos a tener su momento de entrada, que vamos a llamar in, y su momento de salida, que es out. De igual manera para la máquina 2 y 3. Máquina 2, in, out. Y máquina 3, in, out. ¿Listo?
Entonces, nuestra primera tarea en llegar, acordémonos, fue la tarea C, la cual llegó el 1 de marzo de 2020. Por lo tanto, bajo nuestra regla de funcionamiento FIFO, va a ser la primera tarea en cargar, tarea C. La tarea C tiene una demanda de 10 unidades de producto. Y acordémonos que como característica tenía que su lote de transferencia era de 2 unidades y su lote de producción de a 2 por vez. Eso quiere decir que de esta tarea C vamos a desarrollar 5 lotes que vamos a llamar C1, C2, C3, C4 y C5. Y empezamos. Acordémonos que la secuencia de la tarea C es 2, 1, 3. Es decir, la primera máquina a la que entra es la máquina 2, la siguiente máquina a la que va es la máquina 1 y por último entra la máquina 3. En este orden, entonces, nuestra primera unidad de producto, nuestro primer lote, entra en el instante 0 a la máquina 2. Acuérdense de eso. Instante 0 a la máquina 2. Entra en el instante 0, donde demora 5 unidades de tiempo por unidad de producto. Pero como la capacidad de producción es de a 2 por vez, una vez llegan esas 2 unidades son atendidas a la vez, de manera simultánea. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento es el mismo tiempo como si fuera una sola unidad. Por eso, sale en el instante 5. Una vez sale, va a la siguiente máquina, que es la máquina 1, donde entra en el instante 5, ¿vale? Por la misma condición de capacidad de producción de a 2 por vez, demora 4 unidades de tiempo por unidad de producto, sale en el instante 9. O la hora 9. En ese momento sube a la máquina 3, donde demora 2 horas y sale en el instante 11 o en la hora 11. Y así sucesivamente para el siguiente lote. El lote 2 entra en el instante 5. Antes no puede porque la máquina se encuentra ocupada. Demora 5 unidades de tiempo, sale en el instante 10. Sube a la máquina 2, la cual se ha desocupado desde el instante 9. Perdón, sube a la máquina 1, la cual se ha desocupado en el instante 9. Por lo tanto, puede ser procesada cuando llega en el instante 10. Sale en el instante 14. Y de ahí pasa a la máquina 3, la cual la recibe en la hora 14, porque está desocupada desde la hora 11. Demora 2 unidades de tiempo, sale en la 16. El lote 3 del producto C entra en el instante 10, sale en el instante 15 de la máquina 2, entra a la máquina 1 en el instante 15, sale en el instante 19, sube a la máquina 3, donde entra en el instante 19 y sale en el instante 21. El lote 4 puede ingresar a la máquina en el instante 15, donde demora 5, sale en el instante 20. De ahí va a la máquina 2, que entra en el instante 20, la puede recibir porque se ha desocupado desde el instante 19, sale en el instante 24 y sube a la máquina 3, la cual la puede recibir porque se ha desocupado desde el instante 21, la recibe en el instante 24 y se va hasta el instante 26. El lote 5 tiene el siguiente comportamiento. Y por último a la máquina 3, donde entra en el instante o la hora 29 y sale en la hora 31. Listo, ese es el schedule de programación de la tarea C. Quiere decir que es cargada en el instante o en la hora 0 de producción y sale en la hora 31 de producción el último de sus lotes. ¿Claro eso? Continuamos. El siguiente o la siguiente tarea por llegada es la tarea A, la cual también tiene una demanda de 10 unidades, recordemos, y que tiene como característica que el lote de transferencia es de 5 y el lote de producción es de 1, la capacidad es de 1 por vez, lo cual nos genera que vamos a tener 2 lotes, el lote A1 y el lote A2.
El lote A1, acordémonos de la secuencia de esto, es 1, 2, 3, es decir, primero entra la máquina 1, luego la máquina 2, luego la máquina 3. ¿Claro? Dado esto entonces, entra a la máquina 1 en el instante 29. Antes no puede porque antes la máquina 1 se encuentra ocupada. Esto, como demora 7 unidades de tiempo por unidad de producto y la lote de producción o la capacidad de producción es de 1 por vez, quiere decir que va a demorar el equivalente, y recibe 5 unidades, porque el lote de producción es de 5, perdón, el lote de transferencia es de 5, quiere decir que va a demorar 35 horas en este ejercicio productivo, este lote. Es decir, que sale en el instante 64. En ese momento es cargado a la máquina 2. La máquina 2 lo recibe en el instante 64. Nuevamente recibe el lote de 5. Tiene capacidad de procesamiento de 1 por vez, donde demora 3 horas por unidad de producto, lo cual nos da 15 horas de producción en la máquina 2. Nos llevaría del 64 al instante 79. En ese momento sube a la máquina 3 en la hora 79. Y por las mismas condiciones, demorando 2 unidades de tiempo por unidad de producto, nos lleva a 10 horas de producción, sale en el instante 89. De manera análoga, el lote 2 del producto A entra en el instante 64, sale en el instante 99, sigue la siguiente máquina en el instante 99, sale en el instante 114, sube a la última máquina en el instante 114 y termina su producción en la hora 124. Y en ese momento salimos de todo el producto A. Nuestra siguiente tarea en scheduling, en programación, es la tarea B, la cual tiene una demanda de 4 unidades, pero acordémonos que su lote de transferencia y lote de producción son de 2 y 2 unidades, lo cual quiere decir que nos van a salir nos van a salir 4 lotes. B1, B2, B3 y B4. Aquí corrijo, el lote de transferencia y de producción es unitario, 1 y 1, por eso nos salen los 4 lotes. Vamos a prolongar un poquitico estas rayas porque nos sigue faltando un producto. En este momento sale el producto B. Y listo, empecemos con la secuencia del producto B. Recordemos que tiene una secuencia que arranca en la máquina 1, después va a la máquina 3 y finaliza en la máquina 2. Por lo tanto, entra a la máquina 1 en el instante 0. ¿Por qué en el instante 0? Porque la máquina 1 empieza a operar en el instante 5. Al empezar a operar en el instante 5, quiere decir que yo tengo el instante 0 al 5 con la máquina desocupada. Si cabe la tarea ahí, puedo ingresarla en ese momento. No tengo que esperar a que acabe todo el proceso para cargar la siguiente tarea. Estoy aprovechando esa ventana de producción que me genera ese tiempo muerto de máquina. Entonces, entra en el instante 0. Como demora 1 unidad de tiempo por unidad de producto, sale en el instante 1. En ese momento se carga el lote 2. En el instante 1, demora 1 unidad de tiempo, sale en el instante 2. El lote B3 entra en el instante 2, sale en el instante 3, y el lote B4 entra en el instante 3 y sale en el instante 4. Pero acordémonos que la siguiente máquina en la secuencia para B es la máquina 3. Entonces, este lote B1 sube a la máquina 3. Y la máquina 3, acuérdense que empieza
en el instante 9. Quiere decir que está del 0 al 9 desocupada. Es decir, puede recibirla en el instante 1 que sale. Entonces la recibe en el instante 1, demora una unidad de tiempo, sale en el instante 2. El lote B2 se terminó en el instante 2, sube a la máquina 3, la recibe en el instante 2, sale en el instante 3. El lote B3 sale en el instante 3, en hora 3, está la máquina desocupada, entonces la recibe en el instante 3, demora una unidad de tiempo, sale en el 4. Y por último, el lote 4 entra en el instante 4 cuando sale de la máquina 1 y se termina en el instante 5. En ese momento, en el instante 2, el lote 1 de B sube a la última máquina, que es la máquina 2. Y aquí nos encontramos con que la máquina 2 está ocupada desde el instante 0 hasta el instante 25. Luego tiene un hueco que va del 25 al 64, lo cual nos permite a nosotros aprovechar esa franja del instante 25 a la hora 64 para programar producción. Por lo tanto, este pedido es recibido en el instante 25, demora 5 unidades de tiempo, sale en el 30. El siguiente lote de B, que salió en la unidad de tiempo 3 de la máquina 3, es recibido en el instante 30 en la máquina 2, donde demora 5 y se va hasta el 35. El siguiente lote de B, que sale en el instante 4, es recibido en la máquina 2 en el instante 35, donde demora 5 y se va hasta el 40. Y por último, el lote 4, que sale en la hora 5 de la máquina 3, puede ser recibido en la hora 40 en la máquina 2, donde sale de ella a la hora 45. Y ya programamos. Aquí hay que hacer una claridad. No siempre se puede hacer este ejercicio, debido a que algunos productos requieren continuidad en su proceso y no admiten tiempos de espera tan largos entre pasar de una máquina a otra. Cuando las condiciones del producto no admiten esto, yo tengo que alterar mi programación de tal manera que los tiempos que hay de paso entre una máquina y la otra, pues sean los que corresponden al proceso o al requerimiento del proceso del producto, ¿vale? Por último, tenemos nuestra tarea D. Con nuestra tarea D vamos a encontrar algo, y es que, dada la condición inicial que pusimos, que no se admite fractura de pedido una vez cargado a máquina, D nos va a permitir hacer una sola secuencia, pero si podemos alterar esa condición, vamos a tener un D por acá abajo que vamos a llamar alternativo y que vamos a colorear o vamos a desarrollar en otro color. Vamos a ponerle D asterisco para indicar que es el alternativo. Empecemos con D entonces normal. Tiene una demanda de 10. D tiene como característica que el lote de transferencia y el lote de producción ambos son iguales y son de 10 unidades. Quiere decir que nos va a salir un único lote que vamos a llamar D. D alternativo o D asterisco para el otro caso. Entonces D, la secuencia de D es 3, 2, 1, es decir, la primera máquina por la que empieza es la máquina 3, de ahí va a la máquina 2 y por último entra la máquina 1. Por lo tanto, D arranca en la máquina 3 en el instante 124, que es cuando ella se ha desocupado de toda la corrida de producción. Es decir, entra en el instante 124. Como el lote de transferencia y de producción es de 10, es decir, recibe 10 unidades y la capacidad de procesamiento por vez es de 10 unidades, pues el equivalente a ese procesamiento es el tiempo de una sola unidad, es decir, una unidad de tiempo. Es decir, sale en el instante 125. En ese momento lo recibe la máquina 2, donde por la misma condición demora 2 unidades de tiempo, 2 horas, sale en el instante 127.
y de ahí sube a la máquina 1, donde demora 5 unidades de tiempo y sale en el instante 132. Este valor 132 que vamos a resaltar es el tiempo total de producción para este ejercicio, que vamos a llamarlo como tiempo total de flujo. ¿Listo? Es decir, ese valor 132 que se encuentra resaltado es el tiempo total de flujo. Ahora, eso quiere decir que el ejercicio productivo arranca en el instante 0 y finaliza en el instante 132. Así demoramos todo el ejercicio productivo. Ahora veamos el de alternativo. El de alternativo es en caso tal de que el producto me admita tiempos de espera entre su procesamiento bastante grandes, que era el caso que planteamos anteriormente. Si esto es posible, podríamos fraccionarlo en unos batches que tenemos. Por ejemplo, en la unidad de tiempo, si ustedes se dan cuenta, entre el tiempo 5 y el tiempo 9, hay 4 unidades de tiempo que la máquina está parada. Puedo programar ahí. Eso implicaría que el producto de entra a máquina en el instante 5, demora una unidad de tiempo, sale en el instante 6. En ese momento sube a la siguiente máquina en la secuencia, que es la máquina 2. La máquina 2 tiene una condición similar, con un pequeño bache de tiempo, el cual está dado, si ustedes lo pueden apreciar aquí, en el instante 45 que se desocupa de la tarea B y nuevamente retorna producción en el instante 64, lo cual quiere decir que yo tengo esas unidades de tiempo muerto para poder programar, y ahí cabe perfectamente la tarea, es decir, que entraría en el instante 45 y sale en el instante 47. Por último, sube a la máquina 1, donde tenemos una situación similar. Vean ustedes que ella termina procesamiento en el instante 99 y vuelve y retoma el procesamiento en el instante 127. Por lo tanto, tenemos esas unidades de tiempo que nos admiten esa programación, porque cabe el lote completo. Es decir, empezaría en el instante 99 y finalizaría en el instante 104. Claro, esa sería una secuencia alternativa. Pero esa alternativa va a depender, vuelvo y les digo, va a depender de que el producto D me admita la espera entre las 6 unidades de tiempo que sale de la máquina 3 y las 45 unidades de tiempo, o el instante 45 en el cual entraría a la máquina 2, es decir, que me admita 39 unidades de tiempo o 39 horas de espera sin perder sus condiciones. Lo mismo pasaría con que sale en el instante 47 de la máquina 2 y se recibe en el instante 99 en la máquina 1, es decir, el producto me tendría que admitir sin alterar sus condiciones o sin perder sus condiciones de procesamiento, me tendría que admitir 52 unidades de tiempo de espera. Salvo si esa condición se cumple, puedo meter la programación alternativa en vez de la de original, lo cual me reduciría el tiempo total de procesamiento, o el TTF, tiempo total de flujo, me lo reduciría del 132 al instante 104. Claro, me ahorraría ese tiempo de producción, pero eso es sí, solamente sí me admite esa condición. Perdón, ya no sería el 104, sería acá el 124. Sería acá el 124, pero eso es sí y solamente sí me admite esa condición. Si no la admite, pues no puedo cargar ese tiempo. ¿Claro? Listo. Ese sería el scheduling
bajo una condición de FIFO para los productos. Ahora, el siguiente paso, el cual veremos en un video posterior, es tomar este scheduling y llevarlo a su condición gráfica a través de un diagrama de Gantt, donde podríamos observar de una manera mucho más detallada cómo se hace esto, y además de eso podríamos observar de una manera mucho más clara los tiempos muertos o los tiempos ociosos que se pueden presentar en la tarea. Espero que haya sido claro esto, que hayan entendido el scheduling. En un próximo video, como ya les mencioné, vamos a trabajar el caso donde este scheduling se va a desarrollar de manera gráfica. Muchachos, como les decía, en un próximo video vamos a ver el scheduling gráfico. Les recomiendo, por favor, investiguen, profundicen un poco más, aprovechen la bibliografía recomendada y, además de eso, les sugiero que tomen los mismos datos o la misma información y realicen un scheduling o una programación, pero ya no basada en FIFO, sino basada en due date. Utilicen un earliest due date, el tiempo de entrega pactado más temprano, para ver cómo cambia la programación. Segundo, les recomiendo que calculen la latencia en días. Es decir, que tomen el momento de producción de salida del producto y lo conviertan a días de acuerdo a la información de la jornada laboral. Y a partir de eso, pues que calculen cuánta diferencia hay entre el momento en el que sale de producción y el momento en el cual se pactó la entrega con el cliente. Y por último, pues prueben otras modalidades de scheduling para que generen destreza y vean que en un sistema productivo se admiten esas otras posibilidades. ¿Listo, muchachos? Nuevamente les reitero, en un próximo video vamos a ver la condición bajo este mismo ejercicio de elaboración del scheduling de manera gráfica a través del uso de un diagrama de Gantt. Nuevamente, como al final de todos mis videos, ha sido un verdadero placer haberlos visto, así sea de forma virtual. Cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo vía correo electrónico o dejen sus comentarios posteriores a este video. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día, tarde o noche, dependiendo del momento en el cual aborden esto. Y por favor, no olviden estudiar.